Para empezar, antes que todo, ¿qué diablos es una machinima? Si bien podemos poner varios ejemplos de lo que es una machinima, definirlo es un poco más complejo. La palabra machinima se divide en dos partes, machin y cinema. Esto se refiere a la creación de animaciones en video usando el motor de un videojuego y sus recursos. Dije complejo, no largo. Así que sí, puedes agarrar tu juego favorito y usarlo para hacer tu serie que alguna vez quisiste. Eso te convertiría en un machinimador, o como dice Wikipedia, un maquinimista. Mejor nos quedamos con el otro término. Y como vemos, existe un montón de machinimadores, siendo algunos que apenas empiezan en esto y otros que los veíamos cuando estábamos en secundaria. Pero, ¿desde cuándo empezó esto de hacer machinimas? ¿Cuál fue el primer juego que nos dio la libertad de crear nuestras historias? Antes de contestar todas las preguntas existenciales que tienes, empezaremos desde el principio, la historia de las machinimas. Machinimas, por su definición, siempre han existido, debido a que los mismos desarrolladores, desde 1980, utilizaban sus mismos motores gráficos para crear pequeñas secuencias para los videojuegos de la época. Pero, ¿desde cuándo la gente empezó a crear sus propias machinimas? Esto no sucedería hasta 1992, gracias a la casa del ratón la casa del ratón favorita de todos, así es, Disney teniendo más influencia en nuestras vidas. Esto sucedería gracias a su videojuego Stone Island, donde completamente se le da al jugador la libertad de crear su propia película. Pueden organizar, grabar y reproducir acrobacias, gracias al mismo gameplay que se le implementa, siendo un set de grabación de aviones, dando esta libertad. Así que si preguntamos ¿cuál fue la primera machinima? Pues debe ser una grabación de un niño que jugó Stone Island mientras comía chetos y una Coca-Cola. El objetivo no era una puntuación, salvar un reino, salvar una reina, sino dar un espectáculo. Al siguiente año saldría un juego que en época reciente se le daría foco de un gran legado, y este sería Doom. Este tendría una nueva capacidad. No, Patricio, no es que puedas correrlo en una prueba de embarazo. Hablo de que grababa el juego como una secuencia de eventos, no de fotogramas, así siendo archivos de demostración y fácilmente se podría compartir con varios jugadores, ya sea para mostrar tu gameplay o alguna secuencia que te gustó. Ahora, agreguemos que permite crear modificaciones a casi cualquier cosa existente del juego, siendo de los juegos más modeados y portables en la actualidad. Pero en ese momento, el hacer machinimas no fue una idea popular hasta que en 1996, con la salida de Quake, fue surgimiento de diferentes metrajes creados con el motor gráfico de este videojuego, incluso usando el multiplayer para algunas tomas, siendo varios ejemplos como Jerry of a Camper y Devil's Covenant. Incluso se usó la trilogía de Quake para hacer machinimas de esos años. Así es, una película de Quake tuvo trilogía antes que Sonic Adventure. Machinima.com. Hugh Hancock, fundador de Strange Company, lanzaría un sitio web llamado Machinima.com. Como lo notarán, esta página estaba creada para el uso de ser un YouTube, pero completamente enfocado en el concepto de las machinimas, teniendo tutoriales, entrevistas, artículos y films de machinimadores. Todo esto se originó debido a que la forma de compartir las machinimas era por medio de archivos de demostración, donde tú debes de tener el juego para poder ver estas repeticiones. Gracias a Machinima.com es como empezaron a distribuirse por medio de archivos comunes de video, algo que en verdad ayuda al rumbo de las carreras de estos primeros machinimadores. Durante estos años se volvió muy popular entre los cineastas usar diferentes motores de videojuegos para películas super conocidas. Un ejemplo es Steven Spielberg usando Unreal Tournament para probar efectos especiales para AI, su película del 2001, hasta llegaron a participar y ganar premios como Eggland, con Hardly Working a Mejor Experimental en el Festival de Medios Alternativos y Showtime. Esto llegó incluso a oídos de desarrolladores como Epic Games, que en Unreal Tournament 2 diseñaron un software para producir machinimas. No fue hasta 2002 donde 5 productores de machinimas fundaron AMAS, y aquí es donde las machinimas ya fueron catalogadas como un arte. Se preguntarán ¿qué es AMAS? Este es un acrónimo de Academia de Artes y Ciencias de Machinima, pero esto en inglés, The Academy of Machinima Arts and Science. Esta es una lista de festivales de cine dedicados a machinima, pero en este punto la definición de machinima
no es la creación de animaciones en video usando el motor de un videojuego y sus recursos. En un principio sí se mostraban diferentes filmes usados en motores gráficos 3D de la época, pero en la actualidad se han incluso conmemorado machinimas de Halo. Gracias a estos se pudo celebrar la epicidad de las machinimas en festivales de cine destinados a estas, e incluso a poder tener el primer video musical de machinima llamado In the Waiting Lake. Así que sí, tú no la experiencia en dibujar lo puedes cambiar por las millonésimas de horas de juego que le has dado a Halo Reach. A la salida de Halo Combat Evolved y versus potencia gráfica, muchos machinimadores se moverían para este juego, así creando una de las más grandes series de este medio, Red vs Blue. Tanto revuelo tuvo que su segunda temporada se estrenaría en el Lincoln Center for the Performing Arts. Las machinimas también tendrían su aparición en la televisión, siendo usadas en la serie Portal de G4, e incluso MTV usaría los Sims 2 y Blood Rain para usarlos en videos musicales. Y ya desde esos años existirían documentales de machinimas. Las machinimas llegaron a tal punto que se usaban para dar publicidad a los mismos videojuegos con los que las creaban, así abriendo un nuevo tipo de publicidad, donde ahora nosotros nos encargamos de no seguir una historia ya escrita por unos guionistas mal pagados, en cambio dar la vida a un personaje capaz, valiente y posiblemente que haga chistes malos. Bueno, eso era hasta ahora. Se ve un poco gris el panorama actualmente para la mayoría de machinimadores, habiendo tan pocos juegos que ayudan a los creadores de machinimas, siendo así que varios de estos se quedaron en Halo Reach. Pero, ¿acaso ya no hay juegos que ayuden a hacer una machinima? No exactamente. Actualmente, con implementaciones de darle la libertad al usuario para crear sus propios mapas, grabaciones de sus partidas o ya con el mismísimo multiplayer, han aparecido machinimas de Fortnite, Minecraft, El panadero con el pan. Fallout, Sims 4, GTA 5, For Honor, Warframe, Halo Infinite, Terraria y adivino que muchas más. Lo difícil es que no tienen soporte directamente para hacer una machinima, pero si en verdad quieres empezar en este medio y mostrarle al mundo la creatividad que tienes, sé que podrás lograr encontrar un juego que sea adecuado para ti. Hace mucho tiempo, y cuando digo mucho es un chingo, entrevistamos a algunos machinimadores para hacer este video. Aquí les dejaré las entrevistas. Como quiera, hay desluces. Bueno, buenas, yo soy Gustavo Ancarani, voy en internet como último player, me dedico a la creación de contenido y animación desde hace, y específicamente machinimas, desde hace 15 años, creo que este año se cumplen 15 años que vengo creando contenido y no tengo intención de parar, tengo intención de seguirlo todavía. Mi primera machinima fue, si nos ponemos súper técnicos, fue una recreación del tráiler de la película 300 usando un juego de estrategia que se llamaba Dawn of War de Warhammer 40.000. Era una copia de toma por toma usando el juego. Ese es técnico. Estamos hablando de hace como 20 años atrás, una cosa así. Sí, diría que tenía como... Sí, entre 15 y 17 años más o menos, así que fue hace bastante. Pero si hablamos ya de lo que fue mi canal, fue con una serie que ya no está subida, porque me la bajaron toda por el copyright de música que usaba, que se llama El Último Guerrero, daba un poquito de cringe también, yo tenía como 20 años cuando la empecé a hacer, que era como un drama bélico, sci-fi, que después la convertí en lo que fue Soldado, la serie que seguía haciendo. Esa fue técnicamente la primera. Yo hacía todas las voces, yo hacía prácticamente todo. Y viéndolo atrás creo que no creo que sea particularmente una buena serie, pero sí técnicamente fue la primera hasta cierto punto grande. Porque de vuelta hay como ejemplos técnicos chiquitos y después, bueno, esta fue como la verdadera grande. Porque las otras fueron como experimentos que digo, bueno, a ver, se puede hacer de esta forma, se puede hacer de esta forma, pero solo quedaron en eso y nunca lo seguí expandiendo. Mientras que con El Último Guerrero dice, bueno, este formato me gusta, de acá es el formato que voy a seguir usando. Fue como más tomado en serio. Claro, exacto. O sea, fue como el primero que me lo toma en serio. ¿Sí duró toda una temporada o...? No, bueno, tenía la intención, pero duró como 4 capítulos y ahí eventualmente me tumbaron todos los videos por copyright y... las escenas estaban tan armadas alrededor de la música que no podía simplemente cambiar la música, porque estaban armadas alrededor de la música. Entonces digo, bueno, lo dejo ahí, fue una lástima y
lo retomaré de alguna forma más adelante. Sí, comprendo eso de que cuando escucha una melodía, como que se le viene a la imagina. Sí, o sea, las escenas, el ritmo estaba todo desarrollado en torno a la música, con lo que si no puedo ponerle otra música porque no quedaría, no pegaría, entonces pensé, tengo que rearmar todas las escenas de vuelta, las tengo que volver a grabar, tengo que volver a grabar las voces, no. ¿Y para qué? Porque, de vuelta, en ese momento no había música sin copyright buena. Podía, pero tenía que pagar por ella y no tenía plata para licenciar música. Entonces era usar música genérica sin copyright que todo el mundo usaba y que no iba a destacar en nada, o usar música con copyright y arriesgar de que me volvieran a tumbar los videos. Con lo que dije, no, esto lo dejo de lado de momento, y ahí fue que me centré más en ayuda mundial. Depende mucho del proyecto, la verdad. Hay machinimas y hay machinimadores que los hemos visto trabajar y fácilmente si hay algo que a ti te llame la atención, que digamos sea la sensación del momento hasta cierto punto, pues se produce una machinima como en una semana, casi. Porque principalmente es un demonio para hacer ese tipo de cosas. No, Álvaro, ese güey. Metaval Studios, es una bestia. Es un español con espíritu de chino. No hay otra forma de describirlo. No sé si llegaste a escuchar una vez en un directo que sucedió, que contaron la historia de la cadena de regalos. A este güey le habían dicho, hey, te encargo el guión para febrero. Le preguntaron en enero. Aquí está la machinima en febrero. Supongo que en mi caso me toca como actor de cuerpo y ¿cómo se llama? Como director, porque no tengo mucho de qué hablar en ese caso. Es extremadamente laborioso dependiendo también del nivel de producción que estoy armando, porque si vos comparás algo, porque de vuelta, no todas las machinimas cuestan el mismo nivel de producción. Por ejemplo, vos ves, si quieren revisar el ejemplo que hago, yo tengo una en mi serie que es Soldado. Vos ves el episodio 4 de Soldado, ese tiene un montón de actores, tiene un montón de escenas, tiene un montón de planos complicados para hacer porque es serio, es dramático, y tiene animación que yo le he tenido que meter. Entonces, ese ya es probablemente el punto más alto de complejidad. Porque la índole del género requiere que sea más complicado. Luego, en Ayuda Mundial es mucho más simple, porque primero yo hago las voces de varios de los personajes, con lo que requiere menos gente para hacer las voces. Luego, el tipo de toma, como es una comedia en general y es comedia situacional de dos personajes muchas veces hablando nada más, son muchas escenas que es plano contra plano, no es tan complicado de filmar tampoco. Pero tiene escenas que pueden estar complicadas. El episodio 7 de Ayuda Mundial tiene animación también y tiene una parte severa que está animada. Entonces, ese ya es complicado. Y luego tenés los que son como cortos, normal, que son solo 2 o 3 personajes hablando y los 2 o 3 personajes les hago yo las voces. Entonces, dependiendo, todas son machinimas, pero unas requieren requieren mucho más trabajo y complejidad que otras, sin contar que unas duran más que otras. Entonces, en el punto más básico, incluso de la forma más básica, no es algo simple, porque es un proceso que es muy alargado por el índole de cómo se trabaja. Ponele que yo primero tengo que escribir el guión, pero después después que lo escribo, ponele que en lo que serían en otros ámbitos algo mucho más rápido, en una machinima es más complicado, porque primero yo tengo que actuar la escena, o sea, yo tengo que poner la escena en el Xbox, tengo que agarrar los controles y dice, ok, yo actúo la escena, tal, perfecto, la escena queda guardada. Ahora yo después tengo que rever la escena y empezar a capturar las tomas, con lo que algo que sería normalmente digo, bueno, lo actúo mientras lo estoy grabando. No, yo lo actúo primero, lo grabo después y lo edito después. Lo que he capturado. Entonces es un proceso que se tarda mucho más. Y después tengo que grabar las voces. Todo está súper dividido. Entonces hasta el punto que yo llego a tener un producto terminado, yo he tenido que hacer todas cosas aparte que lo complican mucho más. Sin mencionar después la postproducción, corrección de color, etcétera. Entonces, incluso en su forma más simple, sigue teniendo un nivel de producción alto que lo vuelve ligeramente complicado. Pero hoy en día está más mitificado por varias cosas que lo vuelven un poquito más simple que antes, pero sigue siendo algo complicado de hacer. Más en mi caso, en que yo tengo que hacer todo, literalmente. Si me permiten contestar, yo por lo menos me voy a echar un cuadrangular, porque voy a hacer un poquito de trampa entre animación y machinima. Sinceramente, para mí siempre las últimas machinimas siempre son las que me cuestan más trabajo y normalmente son las que más me siento orgulloso, porque
siempre uno quiere superarse. Ahorita voy a revisar ahorita rápido mi canal para ver cuál fue la última machinima que subí, fuera de lo de la cadena de regalos, que fue justamente el capítulo 8 de Al y Al. Tenía demasiadas ideas en ese momento porque iba a meter un nuevo personaje, tenía un audio guardado de una entrevista que había hecho de la difunta actriz de doblaje Diana Pérez, la voz de Jessie, porque aparte interpreté a mi personaje Alvin dando el lema del equipo Rocket. Para mí fue hermoso. Tuve varias complicaciones con esta machinima porque soy demasiado quisquilloso con algunos detalles, entonces sí me costó un poquito de trabajo. Y en cuestión de animación, pues también, lo último que subí, al menos de forma personal, que fue ¿cómo se llama esto? Lo de la cadena de regalos, con Albert, y el rifle que supuestamente iba a ser para Nico de Gran Spartan, que terminó con Albert porque él se la encontró por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso me costó trabajo porque estaba experimentando en un nuevo ambiente para mí, que es Source Filmmaker, pero lo disfruté mucho porque me encanta encontrar problemas y me encanta encontrar desafíos de ese tipo. Y también tengo que decirlo, me deprimí un poco porque como tuve que interpretar un personaje que era depresivo, vale, tú lo interpretas y te puedes olvidar de él, pero si lo estás escuchando constantemente porque estás animando, te deprimes de verdad. Entonces, sí, ese capítulo sí me costó trabajo, no solo en el aspecto técnico, sino en el aspecto emocional, tengo que decirlo. Yo en lo personal, yo diría que siempre la siguiente machinima que saques después de la anterior es la más difícil, a mi parecer, porque, bueno, obviamente tú al consumir todo esto, al ver machinimas de demás personas y así, vas aprendiendo, siempre te vas nutriendo, por lo mismo que es un proceso un tanto largo. Hay muchas cosas que tú puedes y debes, como quien dice, pues intentar, ¿no? Para mejorar, obviamente. Y por lo mismo de que vas aplicando nuevas técnicas, vas aprendiendo, vas queriendo pues hacer algo un poco más profesional, o hasta cierto punto pues que se vea más de tu agrado hasta cierto punto para que quedes satisfecho. Yo diría que siempre la anterior o la que sigue es la más difícil, a mi parecer. Por ejemplo, para mí esta ha sido la más difícil, una que estoy produciendo actualmente, porque creo que es en la que más he manejado recursos hasta cierto punto. También adaptarse hasta cierto punto a nuevas tecnologías, porque es la primera machinima, por ejemplo, que yo produzco en la colección del jefe maestro, y es un poco distinto a lo que era la 360, porque en la 360 al menos tú podías grabar algunas escenas locales si tenías de 4 controles, pero acá pues es un poco difícil porque pues no tienes o los controles o no tienes lo que son los perfiles en este caso, y tienes que desbloquear todo y tienes que tener en cada cuenta lo que son las armaduras, ya metiéndonos un poco más de aspecto narrativo, pues no tienes lo que son los vestuarios, y pues por eso es un poco más difícil, al menos en este caso, porque te estás teniendo que adecuar a cosas nuevas en estos momentos. Como grupo, justamente, yo me atrevería a decir, ¿verdad?, de que fue este proyecto que tuvimos el año pasado, que fue el de la cadena de regalos, porque involucraba a todos los machinimadores saliendo casi en todas las machinimas, coordinando regalos, coordinando tramas para justamente terminar en una sola cosa, que fue la machinima que produció Javier. Uh-huh. Y que él tomó algo que se supone debía hacernos daño y así, que era el objetivo de la cadena, y pues lo convirtió en un mensaje hasta cierto punto para la comunidad, más que nada. Yo concuerdo igual con Huesos, porque todo el hecho de que tengas una tú puedes tener tu guión y todo, pero debe estar estructurado de tal forma de que el próximo regalo tenga sentido y trabajar con con la percepción que tuvo el machinimador anterior a ti en la cadena de regalos.
De mi parte, pues yo tuve que ocupar el lugar de Nico de Grand Spartan y tratar de pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer que esta idea funcione? Entonces, cuando lo piensa, uno lo analiza, vale, tengo estas herramientas, tengo estos elementos, ¿y cómo voy a lograr que todo funcione? Pues tenemos un rifle que dispara felicidad, vale, ¿cómo lo voy a hacer? Pues ya sé, voy a juntar a mis soldados, van a estar investigando las casas, las propiedades de Nico, y ahí vamos a encontrar el regalo que dejó arrumbado Nico, que sí lo encontró, pero no lo quiso usar por X o Y razón. Y al final todo resulta que era plan de Nico para que él se lograra escapar y que se despistaran con una tontería que hiciera algún idiota, nada más al encontrar el rifle que dispara felicidad. Vale, entonces una vez que ya tienes toda la idea, tienes que buscar la forma de cómo una herramienta, un elemento que le permita al siguiente miembro de la cadena, que en este caso me tocaba darle a Mr. Bryan, un elemento que pudiera funcionar. Y ahí te quedas pensando, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Y conforme le fui pensando, pues ya cayó la idea del palo de golf. Un palo de golf hechizado que genera locura en personas que no tienen una madurez o una fuerza interna. Y ya eso le da continuidad al personaje. Y de hecho, cuando le entrego el regalo, me dice, oye, Malbert, necesito que me pases unos audios para complementar la historia. Perfecto, por mí no hay problema. A mí me encanta actuar. Entonces ya le paso los audios, lo grabamos, me pasa el guión y ya sin ningún problema le paso el material y así vamos consecutivamente. Entonces igual, citando justamente a Huesos, aquí lo complicado era más que nada que nuestras historias tuvieran un sentido para que toda la cadena tuviera una coherencia. Estuviera conectada y no fueran solamente historias al azar. Exactamente. Básicamente estábamos haciendo nuestro propio machiniverso, que ya de por sí es un machiniverso, pero es otra historia. Probablemente el episodio 7, porque tiene partes serias, pero que no sabía bien cómo ponerlas en diálogo, porque es muy difícil. Cuando haces algo serio, no hay problema, pero cuando haces comedia, que necesita estar serio de vez en cuando, es más difícil, porque lo tenés que balancear con humor, pero que sea serio también. Eso por una parte, segundo porque era largo, y tercero porque tenía partes animadas. Y eran probablemente las partes animadas más complicadas que he hecho en mi vida, porque no eran solo personajes en pantalla verde que yo agregaba, no, eran escenarios que yo tenía que iluminar, que tenía que meterle utilería para que se crea varios personajes que animar a la vez, escenas, cosas de acción, tiroteo, era muy complicado, pero quedé muy contento con cómo quedó. Esa fue sin duda probablemente la machina más difícil que he hecho. Tengo varias. Bueno, a nivel personal, si hablo de una machinima que alguien más haya hecho, que me haya gustado mucho, yo creo que me iría, yo ahí le doy 2 lugares honoríficos, y creo que aquí tengo que ser honesto, los 2 lugares son de los 2 miembros que tenemos aquí, los machinicortos y la cadena de regalos que hizo Deadbone, sobre todo por un personaje que era Probi el Pro, para mí es un personaje sumamente maravilloso, y los machinicortos porque adoré ver la colaboración de todos, todos tienen igual una capacidad en actuación hermosa. Yo me he estado vinculando ahorita más en lo que es en el ámbito de la actuación de voz, un poquito de doblaje, y me da un gusto ver cómo van trabajando todos ellos en ese ámbito, porque si bien en Machinimas nosotros tenemos muchas veces la limitante de que el personaje es prácticamente inexpresivo, es básicamente una armadura sin rostro, la voz es lo que le da esos matices, esa gracia, esa vida. Las voces le dan esa vida que muchas veces los personajes necesitan para que nosotros sintamos como espectadores, podamos sentir empatía. Para mí es lo más importante. Y a nivel personal de mis propios Machinimas, si hay una que me haya gustado mucho, concretamente Machinimas, yo me voy al capítulo 8 de Al y Al. Para mí fue un capítulo que me divertí mucho haciéndolo. Fue la primera aparición formal, al menos dentro del universo Machinima, de la comandante Susan, que es mi pareja, mi novia. Y a mí me encanta porque a veces instruirla, darle indicaciones de actuación, para mí fue un placer, aparte de que fue mi primera incursión en After Effects, porque por algunas limitantes del propio juego no podía tener personajes de ciertos colores, entonces tenía que hacer ahí unos trucos en After de máscaras, que me costó mucho trabajo,
Y sí, yo me voy por esa machinima. Si bien tuve mis errores, también tengo que decirlo. Tuve errores que no me gustaron, sobre todo unos que me marcaron mucho, que fueron unos cambios de color muy raros que había entre escena y escena de Albert. Pero fuera de eso, fue una machinima que a mí, al menos a nivel personal, me divertí mucho grabando los audios, sobre todo. Y también incluyendo al personaje que de hecho es el hermano del último player, que es que afortunadamente ya está mucho mejor, que es Nico, como la voz del villano de Nicus Reaper. Para mí fue muy divertido todo el proceso de creación de esa machinima. Sí, a ver, machinima personal favorita. Bueno, el episodio 7 sí es una de mis favoritas, pero el episodio 4 de Soldado también, porque sigo viendo, hice cosas que las sigo viendo y digo, ¡ala que soy bueno! ¡Ala! Ese censurado que soy bueno. Estoy inflándome un poquito el ego. A muchas de las machinimas musicales que he hecho también, que son como cortos musicales, también me gusta mucho muchas de las cosas que he creado. Pero diría que esas dos, el episodio 4 y el episodio 7, porque hice cosas de las que sigo muy orgulloso de que las veo y digo, mira que me salió lindo. Mirá vos. Creo que con Gustavo me encantó, o sea, adoro Ayuda Mundial, pero la joda que se llevó haciendo Soldado episodio 4 creo que valió bastante la pena. Me encantó la introducción a todos los nuevos personajes. Se vio cómo estuvo trabajando tanto él solo como con actores de cuerpo y así. La presentación que hace Repka y las escenas y los trucos que hace ahí me encantaron también. Y la musicalización sobre todo fue lo que no me gustó, aparte de que ya combinó el animar con lo que es el machinimear, obviamente, y pues nadie mejor que obviamente Gustavo. Y hay un proyecto que en lo personal a este machinimador no le gusta, pero que a mí me encantó cuando lo vi. Creo que se llama... No me acuerdo cómo se llamaba, porque sacó 3 machinimas seguidas de Minecraft. Creo que es o El Pantano o Luces, o no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero esas 3 machinimas en conjunto que sacó Worky en Minecraft, a mí me encantaron. A pesar de que él dice que odia tener que hacer machinimas en Minecraft. Ahí también se roba un muy buen recurso, que es el de no hablar y simplemente expresar una historia mediante pantomima, mímica, como quieran decirle, y logró expresar muchas cosas en esas machinimas. Yo no puedo decir que tengo proyectos abandonados, migrados o en stand-by posiblemente. Más que nada porque me he concentrado ahorita, te digo, ahorita estoy más metido en lo que son proyectos igual para Machini Films, sobre todo lo que es el proyecto de la adaptación de Halo Mythos. Por lo menos 2 proyectos que sí quiero continuar, que es la adaptación en MMD, que ni siquiera esta adaptación es guión original de Ayuda Mundial en MMD, con la versión femenina de Oscar. Técnicamente tengo todos los diálogos de Oscar, me faltarían algunos diálogos, no lo he continuado más que nada, tengo que aceptarlo un poquito por pereza, por falta de inspiración, por falta de ganas para continuar el proyecto, lo cual para mí, al menos a nivel personal, es triste porque a veces tengo que buscar esas ganas de trabajar, esa inspiración, y ahorita pues he tenido algunos problemas, he tenido ahorita que buscar literalmente el sustento ahorita para sobrellevar varias cosas. Y creo que también metería un poquito en ese sentido Halo Humanidad, que es un proyecto que a mí a nivel personal le tengo mucho cariño. Le tengo, yo creo que más cariño que a otros proyectos que quiero continuar, que voy a continuar, pero yo creo que están en el mismo saco que Ayuda Mundial en MMD. Me falta, creo que todavía encontrar un poquito las ganas de trabajar, la motivación para continuar en el proyecto. Y son cosas que sí voy a continuar, pero necesitaría todavía tiempo para encontrar como que esa motivación, esas ganas para continuar. Porque el proyecto está ahí, pero no lo he tocado en meses, literalmente.
Yo directamente creo que maté un proyecto completo porque está completo, vaya, en cuanto a escritura, guión, desarrollo, eran como fácil 8 series cada una, formando una sola historia. Estaba tan bien hecho, tan bien conectado una con la otra, pero sentí que el final nunca llegó a sentirse completo para mí y era un proyecto demasiado exigente y complicado. Básicamente, tan solo pensando en la primera serie, no podría usar ningún Halo porque necesito cosas ni en medios de animación, al menos sin trabajar desde cero. Muchas secuencias de la serie tendrían que ser animadas y ponle tú que aprendo a animar, pero animar toma su tiempo y ya de por sí un proyecto Machinima toma rato y el rumbo al que quería era básicamente ir de entre a 5 a 12 episodios por serie, de los cuales al menos la mitad iban a estar animados completamente o en algunas partes, y fue un proyecto que avanzó tan bonito en mi mente y en letras, pero cuando lo traté de plasmar me di cuenta que estaba mordiendo algo demasiado grande y no me iba a caber en la boca. Traté de comer más de lo que podía morder y pues dije, no, con la pena del mundo lo voy a tener que matar. Hay varios en realidad. Soldado, por ejemplo, tuve que parar la producción por completo porque no era viable. Era simplemente porque era algo muy de nicho, llevaba mucho tiempo y no jalaba tantas visitas en comparación. Porque a pesar de que yo soy muy filantrópico, filantrópico. Vamos a decir que a pesar de que yo le tengo mucho amor al arte, vamos a decirlo así un poquito menos, de una forma menos pretenciosa. A pesar de que yo le tengo un gran amor al arte, yo como con esto, entonces si yo hago un proyecto muy complicado que veo que no tanta gente va a ver, no me genera tanto y me muero de hambre durante un mes. Entonces, Soldado, por ejemplo, el episodio 4 fue uno de mis videos más complicados, más producidos, más realizados y que menos gente vio. Todo junto. Porque para dar una idea, Soldado el episodio 4 lleva, creo que 5 o 6 años de subido. El episodio 4, eso creo que unos 5 años lleva subido más. Y en ese tiempo recaudó 100.000 visitas. El episodio 7 de Ayuda Mundial, que tuvo casi el mismo nivel de producción, está hace un año subido y lleva 700.000 pico visitas. Entonces, yo comparo entre los dos y me es mucho más viable hacer más Ayuda Mundial en comparación. No es que no me guste, pero de vuelta, yo voy a tener sé que si lo hago voy a tener pérdida, no voy a ganar con esto, y yo durante mucho tiempo lo banqué y digo, bueno, hasta acá, no lo puedo mantener más. Tal vez más adelante cuando tenga un poquito más de ahorro y me pueda dar el gusto, sí, de momento no. Creo que lo que a mí más me gusta es cuando estoy editando y ya es la parte más bonita, cuando ya grabé las voces. Cuando ya grabé los clips, cuando ya grabé todo y lo estoy poniendo en el editor y estoy viendo los tiempos y estoy viendo cómo queda y pienso, está bueno, esto me gusta. Cuando ya ves cómo está quedando todos los pedacitos que los veía de lejos y los estás juntando y podés ver la imagen de lo que estás armando, digo, ahí es cuando todo hace clic y digo, es por esto que a mí me encanta hacer esto. Que un problema que mucha gente, un error que mucha gente comete con eso es que es la parte más linda de hacer el video. Y como es la parte más linda, mucha gente se apura para llegar a eso y no se dan cuenta que si te apuras para llegar a eso y no pulís bien los elementos antes, no queda tan bien. Si te apuras para grabar las tomas, si te apuras para grabar los audios, para llegar a esa parte para editar, si no pulís bien los elementos chiquitos, la imagen grande no queda tan bien. Es por eso que para hacer bien, para que disfrutar más y que quede mejor la parte de edición, tenés que dejarlo para el momento adecuado, para el último, después de haber pulido bien lo que son las voces, lo que son las tomas. Entonces, él dice, no te tenés que apurar para llegar a la parte más linda, básicamente. Para mí lo que más disfruto siempre es grabar las voces, actuar, estar enfrente del micrófono. Yo en mi espacio de grabación tengo un espejo y me veo las expresiones, los gestos, todo lo que hago, las posturas que hago a veces para algunos personajes, y disfruto siempre
generar esos personajes a través de la voz, para mí es una de las cosas que más disfruto. Eso sumado a la edición, que ya cuando ves todo el proceso armado, dices, no hombre, esto está quedando hermoso. Esos dos momentos para mí son los que dicen, vale la pena seguir en esto. Yo tengo dos, que es el que me gusta, lo que no me gusta. Pero hay uno que me gusta y no me gusta dependiendo de cómo sale. Las grabaciones, para mí, en cuanto a actuación de cuerpo en la Machinima, es la parte más divertida. Porque es donde ya empiezas a ver cómo todo empieza a tomar forma. Ya estás viendo qué está sucediendo, ya estás trabajando con lo que has estado haciendo. Y no solamente se va a quedar como un guión con voces grabadas más. Pero la actuación de voz también es bastante divertida. Porque pues, te sueltas, te dejas llevar. Y si te sabes meter en el personaje, pues aún más chingón porque lo disfrutas, porque estás haciendo algo bonito. Lo que es un fastidio es que se agarre y empiece a fallar el micrófono, no grabe, pasen carros, el perro ladre. De hecho, lo que a mí más me gusta es justamente la parte de la edición. Cuando ya vas sincronizando las voces con la escena, cuando vas incluso encontrando la escena, porque no la actúas solo una vez, la actúas varias veces. Y cuando el lip sync queda tan bien, es como que esa es la parte en la que yo encuentro más satisfacción. Sí, porque ya estás viendo qué sucede, que ya está pasando como lo querías y es bonito que ya tomó forma. Ahora solo sigue terminarlo. Hay momentos en el que el guión a veces, conforme vas avanzando, se escribe solo. Como ejemplo, yo Para mí sí voy a grabar. Hay momentos, pero sí, al menos a mí en lo personal, el guión a veces, hay momentos en que sí lo piensas mucho y no queda, lo dejo. Pasan unos días, ¡oh! Ya sé cómo continuarlo, y se empieza literalmente a escribir solo. A mí, si soy honesto, lo que más, no puedo decir, es difícil, me cansa a veces, es la grabación de las propias escenas ya en el propio juego y capturarlas. Para mí la captura es una de las partes más aburridas. ¿Qué es lo que piensan generalmente de las Machinimas? Es un campo de experimentación muy, muy hermoso, la verdad. A mí a nivel personal la Machinima me ha dejado mucho, me ha permitido explorarme como actor, como director, como animador, me ha permitido decir, vale, si esto no me termina de gustar, me voy a migrar a otro ambiente donde a lo mejor tengo mayor libertad. Y este ambiente me permite hacer otras cosas, pero tiene esos limitantes. Entonces me estoy migrando a otros ambientes que me den más libertad. Y así, por ejemplo, en cuestión de animación, que los personajes de 360 no me permiten hacer varias cosas, pues voy a migrar a otro Halo. Que puedo hacer mejores cosas en SFM, vale, lo intento. Que me gusta mucho MMD porque tiene otra apariencia y me gusta por eso, me voy a MMD. Que quiero crear mis propios ambientes, empiezo a estudiar un poquito Blender. Que lo que me gusta es actuación, que necesito actuar mejor para que mis personajes se metan un poquito más, que sean más creíbles, me pongo a estudiar actuación, me pongo a estudiar doblaje, me pongo a estudiar a otro tipo de autores de teatro, de cine, de teorías de actuación. A mí lo que más me gusta de las Machinimas es que te permite explorar mucho de todas las áreas de lo que tiene que ver con producción. Es un campo de experimentación muy hermoso que te puede llevar a lugares que inclusive tú a lo mejor ni siquiera pensaste, que ni siquiera te lograste imaginar y dices, me gusta, lo disfruto y me voy a ir especializando en esta parte en particular del todo el general que es la Machinima. Entonces yo por eso le tengo un gran cariño y gran aprecio a este medio en general. Pues principalmente siento yo de que es uno de los primeros medios hasta cierto punto para alguien que le gusta pues los videojuegos y hasta cierto punto la ficción, para expresarse, para contar algo. Así sea hasta cierto punto, cuando lo analizas de una manera ya muy crítica, algo muy absurdo, pero que para esa persona realmente pudo haber significado algo. O sea, no que lo haga por el simple hecho de me interesa y quiero ser popular en este medio, no, sino que en verdad esa persona tenga algo que contar, algo que transmitir, que esa persona sienta.
O sea, a mí ese tipo de dinámicas en este medio son las que me gustan cuando tratas de contar una historia, la verdad. Es un medio complicado porque desgraciadamente si hablamos en cuanto a producir algo para el medio en sí, es fácil ser ignorado porque no hay mucha gente actualmente que conozca lo que es Machinima y lo que conocen es la empresa que ya no existe. Se fue al garete hace unos años llevándose la Machinima entre las piernas. Hay mucha gente que no sabe lo que es una Machinima y cuando tratas de explicar, cito algo que dije al principio de la entrevista, piensan que solo es agarrar y grabarte jugando, pero no, es algo que desgraciadamente no recibe la atención que merece, porque un proyecto bien hecho, y con bien hecho me refiero a editado, bien actuado, bien grabado, bien preparado, bien todo. No estoy diciendo tanto de que haya proyectos mediocres, sino de un proyecto que realmente se le pone ganas y no solo está sacado por sacarse. Puede llegar a tomar por muy poco 3 meses y por mucho años. Y cuando sale el proyecto es doloroso ver que se queda atascado para los canales más pequeños, a veces hasta en 50 vistas. Y para los canales grandes, por decir el último player, a veces se quedan atascados en 5,000 visitas. Y ves a un güey que subió un video leyendo memes. Es un video de 10 minutos de un güey leyendo memes, con edición de poner una imagen, otra imagen, estar leyendo los memes y riéndose solo. Y eso tiene 100,000 vistas, 1,000,000 de vistas. Y duele. Duele que te esfuerces tanto por hacer un proyecto pesado. O pone tú que no pesado, sino un proyecto con mucho cariño para este pequeño grupo de gente que le gusta esto y que a veces ni siquiera la propia gente se entera de que hiciste algo y tu proyecto se apaga. Llega un punto en donde ya ni vistas tiene, YouTube no lo recomienda, no le salen relacionados o recomendados a nadie o en volver a ver, o hasta inclusive que el propio YouTube no suelta la notificación de que subiste video. Eso baja los ánimos bastante para los nuevos y pues qué te puedo decir, hasta para los que ya tienen un tiempo en la plataforma, el ver que YouTube no apoya contenido tan laborioso porque no es rápido ni frecuente, desanima bastante. Es un medio muy bonito porque te permite entrar a muchas ramas de lo que es el cine y actuación y la edición también, animación. Pero es triste que pues es un público muy reducido el que conoce actualmente bien lo que significa Machinima y ese mismo público está desconectado porque no sabe a veces cómo encontrar este contenido. Yo creo que es un medio de un salto a hacer cosas más grandes muy bueno, porque mucha gente dice, ¿por qué quiero hacer Machinima? Porque si te permite, con muy poquitos recursos y experiencia, hacer cosas muy grandes en términos de historia y de personajes y de escenas, porque de vuelta, imagínate que vos querés animar muchas de las cosas que estás queriendo mostrar en una Machinima, te va a tomar muchísimo tiempo y tal vez ni siquiera tenga una computadora que te resiste los programas de grabación o los programas para animar en 3D. Una Machinima lo único que necesita es una consola y listo. Y creo que mucha gente no lo aprecia mucho por el hecho de ¿por qué haría esto en vez de grabarlo como personas o grabarlo en 3D Max o cosas? Es precisamente como un punto de partida y después usarlo para hacer cosas más grandes. Yo porque empecé haciendo cosas más chiquitas después porque literalmente por eso yo en base a las cosas chiquitas que hice pude ahorrar, después me armé una computadora más grande y me empecé a adentrar haciendo animaciones con Source Filmmaker y pude hacer cosas más grandes después de eso, gracias a eso. Entonces, te da la oportunidad de hacer algo grande
desde muy chiquito y con pocos recursos y poca gente. Y no hay muchas cosas que te dejan hacer eso. Decime un programa de animación o alguna cámara o algo que sea barata, eficiente y te permite hacer todo esto con esta cantidad de recursos. No hay. Entonces yo creo que es una herramienta muy buena para el que quiere empezar a despegar sin tener los medios de momento y demostrar, yo puedo contar cosas muy lindas y soy ingenioso y listo con esto. Entonces creo que está muy bueno. ¿Cómo se le diría? Una optativa muy simple. Una optativa cosa, mira, querés contar un montón de cosas y no tenés los recursos, dice, pero pensá que estaría bueno, porque de vuelta, lo que importa al final del día es la calidad de actuación, la calidad de guión, todo eso, y lo podés hacer en una máquina, se puede hacer. Mira, por más mal que para mi gusto se haya puesto Red vs. Blue últimamente, Halo ha sido bastante influenciado por las machinimas. Quizá por los angloparlantes, pero las machinimas pesan y sí tienen una importancia. Y sí creo que pueden dejar un legado. El problema es... No, sigue. No, el problema es que si alguien va a saber que hubo un legado. Porque a la larga es un medio tan pequeño que es difícil saber cuánta gente va a saber realmente que existió. Yo pienso que sí puede dejar un legado realmente. Digo, o sea, si bien no es equitativo, la prueba hasta cierto punto de nuevo está en Gustavo, ya que él es un fenómeno mundial, es reconocido mundialmente por hacer machinimas. 50-50, es como que su 50% es completamente influenciado por lo que son las machinimas. El otro 50% fue porque el mundo de los memes fue creado, pero él ha asistido a conferencias de prensa, a hablar sobre las machinimas, él ha salido en periódicos justamente por hacer machinimas, él ha salido incluso en medios hasta cierto punto oficiales de Halo por hacer machinimas. Entonces, pues la prueba ahí está. Simplemente es como que el hecho de que tendríamos que unirnos como comunidad para en verdad apoyar a todos y que nadie se quede atrás, y que justamente es eso, esa intención de que pues sea un legado, pues se haga realidad. Sí, porque uno ve las cosas que se pueden hacer con ellos y el impacto cultural que han tenido en varias cosas y digo, sí, totalmente. De vuelta porque te permiten hacer cosas que no te permiten nada más. No hay nada que te permita... Porque de vuelta, Red vs. Blue es una serie animada prácticamente, hecha por 4 amigos en un sótano que terminó siendo comprada por Netflix y subida a la plataforma. Y yo no recuerdo mucha gente que pueda decir que ha hecho eso. Entonces, decir, yo agarré un juego con mis 4 amigos y con eso grabándonos llegamos a tener una serie en Netflix de vuelta, sin un estudio de animación. Esto era antes de que existiera todo eso, porque eventualmente eso les permitió crecer tanto que ahora tienen un estudio de animación y crean animaciones con motion capture y todo. El jueguito ese de vuelta y con el que grababan en un sótano fue el primer paso para tener un estudio de animación profesional con motion capture y todo. Y pocas cosas creo que te permiten hacer eso. Y de vuelta, sin porque vos podés decir, bueno, yo también puedo crear cosas con Maya y 3D, sí, pero estamos hablando con un jueguito, 0 experiencia, 0 capacitación, con algo muy chiquito que te da la posibilidad de crear cosas muy grandes y sos ingenioso con ello. Bueno, yo creo que no se trata de que la machinima, ahora sí que, sinceramente, no creo que se trate de que la machinima deje un legado. Yo creo que ya la machinima ha dejado un legado y lo vemos muchas veces a través de que varios juegos te permiten grabar ciertos elementos, ciertas herramientas para tener un modo cine. También lo podemos ver en otros proyectos, en otros, ya ni siquiera digamos directamente machinimadores per se. También lo podemos ver en otro tipo de creadores de contenido. Como por ejemplo, a mí me gustaría citar a Borja Pavón de Eurogamer, que básicamente es un reportero y últimamente, pues, en los últimos años ha sacado sus famosos tops de cosas raras que suceden en videojuegos. Y él básicamente se nutre a través de hacer eso, justamente de machinimas. Lo vemos también, por ejemplo, en el propio Halo, de que nunca ha dejado de tener el modo cine.
de que lo empezaron a implementar desde Halo 3, si la memoria no me falla, y hasta la fecha nunca hemos dejado de tener el modo cine. Con algunas carencias, jamás hemos dejado de poder bajar el arma, lo cual ha sido una herramienta muy importante. Y si bien por decir un ejemplo, Bungie con Destiny dejó un poquito de lado herramientas básicas para crear machinimas, lo cierto es de que se pueden crear machinimas y he podido encontrar igual machinimas, ya no digas en Halo, también están en en WoW, de Activision Blizzard, lo podemos encontrar inclusive en Animal Crossing, lo podemos encontrar inclusive citando al propio Borja Pavón con otras herramientas que hay, otros juegos que ha utilizado, que ha sido los juegos últimos de Spider-Man, Assassin's Creed, Mass Effect. Él ocupa muchas herramientas que me gusta, que a mí en lo personal son muy divertidas. Y él básicamente igual mantiene la machinima viva con sketches cortos, a lo mejor con un solo tono de voz, lo cual a nivel personal sí demerita un poquito la cuestión de actuación de voz, pero que nutre en un aspecto cómico que es básicamente su rubro. Entonces, para mí, yo no creo que las machinimas tengan un medio que vayan a dejar un legado a futuro. Ya estamos dejando un legado. Ya formamos parte de la historia de lo que es el internet en general, como un medio que, digamos, podemos llamar un género underground, pero somos ya un género que ya dejó historia y se lo debemos mucho igual pues, a los que vinieron antes que nosotros. Al propio Último Player, a Álvaro, a Gran Spartan, a todos los que han creado machinimas, y me remonto inclusive a los primeros que empezaron a explorar esto como una forma de lardeo, que son los que empezaron a crear machinimas en Doom. Entonces, la machinima no es de que vaya a dejar un legado, ya lo dejamos, y también lo vemos en los chicos que actualmente dicen, oye, me gusta lo que están haciendo ustedes, me voy a intentar hacerlo. Entonces, para mí es muy lindo ver que a pesar de que muchas veces dices, no, la machinima ya va en decadencia, ya vamos de salida, pero que llegan más jóvenes y dicen, oye, yo quiero aprender a hacer machinimas, ¿qué es lo que necesito? Se siente agradable, se siente muy, muy satisfactorio ver que este medio no está muerto, a pesar de que muchos ya lo dábamos prácticamente por, que lo dábamos ya en, ¿cómo podría decirlo? Que estaba nada más con soporte vital. Exactamente, que estaba prácticamente en soporte vital, y me da gusto ver que no es así. En este momento estoy haciendo dos, que uno es de Radio Cero, que es como un podcast, más que nada, no es machinima, solo es como un podcast, pero con historia y narrativa muy, muy lindo, simple y bonito, que a mí me gusta mucho. Y de proyectos grandes estoy haciendo remake del episodio 1 de Ayuda Mundial, porque ha pasado tanto tiempo ya que lo que estoy haciendo es, vuelvo a hacer el primer episodio y digo, ¿cómo sería si yo hago ese episodio hoy en día? O sea, que le cambiaría y cosas con una explicación dentro del universo de la serie. O sea, va a explicar, no es simplemente que va a empezar el episodio, no. Voy a explicar por qué es que están viendo el primer episodio de vuelta dentro del propio video. Así que va a tener una explicación con lore en el episodio. Ya van a ver cosas a que me refiero. Y hago eso más que nada porque el episodio es tan viejo, ya tiene 15 años, que quiero ver cómo sería si yo lo hago hoy en día. Y si tal vez alguien no lo ve porque es muy viejo, quiero que vean el nuevo, el primer episodio remake, y que digan, está muy bueno, porque la calidad del primer episodio a la que hago ahora ha subido un montón y ha cambiado un montón. Entonces yo quiero que si alguien ve el primer episodio no piense, no me gusta, porque no, la calidad se pone mucho mejor. Entonces por eso el remake está como, ok, esta es la calidad con la que va a llegar a estar eventualmente. Con lo que, bueno, me veo los primeros episodios que tal vez no tengan tan buenas cosas en ese sentido, pero sé que la calidad sube tanto que al final llega a esto, así que le perdono un poquito más de cosas porque sé que fue algo hecho hace 15 años. Es de la misma forma que sería, yo lo veo como el remake ahora que sacaron de cosas como Resident Evil 4, que Resident Evil 4 es algo muy lindo, muy adorable, pero tiene, se podría decir como cosas que se podrían arreglar en tema de los controles, por eso, bueno, lo mismo, es algo viejo que estoy rehaciendo desde cero con estándares modernos de calidad para que sea más disfrutable y que tal vez te quiera hacer chequear el original de paso.
Y que si chequeaste el original lo aprecias un poquito más. Continuar con Al y Al. Tengo algunas ideas para guión. Por desgracia todavía no he concretado nada. De nuevo, buscar mi propia motivación para seguir con Halo Humanidad, con Ayuda Mundial. Básicamente continuar con esos proyectos. Tengo algunas machínimas cortas en mente que me gustaría generar. Una de ellas pues es más que nada un viaje introspectivo de cada uno de nosotros, de lo que significa justamente lo que es las machínimas, y quiero que sea un proyecto que estoy seguro, casi seguro que va a ser un proyecto que va a ser ignorado por muchos, pero tiene un significado personal para mí que no quiero dejar de lado. Y pues seguir igual profesionalizándome tanto como machinimador, como animador, como actor, y seguir entregando proyectos para que más gente siga interesada en este medio. Por mi parte, realmente uno en concreto no. Yo voy trabajando conforme a la marcha hasta cierto punto. Ideas que tenga en ese momento las plasmo, y pues si se puede hasta cierto punto es como que ok, va. Te digo, por el momento pues aún no. En algún, ¿cómo decirlo?, futuro en verdad me gustaría hacer ese proyecto que sería como que hasta cierto punto mi firma, pero pues por desgracia todavía no llega el momento. Por mi parte, planes a corto plazo, podría ser empezar a trabajar en la segunda parte de Machini Cortos y empezar a trabajar en algo para Halloween o Navidad, pero del próximo año, porque bueno, ya oíste, esta cosa toma tiempo, así que es ver a qué le podemos apuntar, porque ha pasado que empezamos a trabajar en algo para Navidad o Halloween por ahí de julio, y por haberlo planeado a medio año ya no va a salir a su fecha. Sale para enero o sale para diciembre. Para diciembre el especial de Halloween, o para enero el especial de Navidad. O febrero. Me gustaría que más gente chequeara, porque por el tema de las machinimas, por el tema del nombre, por el tema de la compañía, eso no son tan fáciles de encontrar, pero que le dieran una oportunidad a la gente interesada a buscar un poquito eso, porque hay un poquito para todos, y algo van a encontrar que les guste seguro, y que si a alguien le interesa hacer también, es una comunidad muy abierta, que si alguien empieza a hacer, hay muchos grupos que te reciben con los brazos abiertos y digo, ¿querés venir a unirte? Te podemos ayudar, porque digo, hoy en día, como es muy de nicho, la comunidad de Machinima es muy abierta en querés hacer este tipo de cosas, entonces les gusta bastante. Que no le tengan miedo intentarlo. Va a ser, inclusive, hay que decirlo, por ejemplo, con lo que mencionó Rapton, a veces es frustrante que a veces tú te esmeras mucho en un proyecto y que a lo mejor con tanto trabajo pues no tienes ni la mitad de las vistas que esperabas, pero hay que seguir intentando, hay que seguirle luchando. Muchas veces este tipo de cosas pues es de machetearle, de esforzarte, de meterle y perdónenme el francés, de echarle muchos huevos y siempre echándole todas las ganas, todo el gusto. En actuación nosotros siempre tenemos una regla. El clásico dicho, rómpete una pierna, eso significa llegar hasta las últimas consecuencias, dar el 110%. Y sí, yo básicamente sí los invitaría a explorar todo lo que uno puede hacer en Machinimas, no solo en el aspecto técnico, que es lo que te puede dar el juego como herramienta para crear una Machinima. Meterte en todos los aspectos, en el aspecto de guión, en el aspecto de edición, en el aspecto de audio, actuación, efectos especiales, en todo. Y una vez que lo exploras todo, yo sí les recomendaría que se vayan especializando en el área que más les gusta. Esto más que nada para que ellos tengan una herramienta no solo que les ayude en Machinimas, sino también más allá en la vida, en un ámbito más profesional. Justamente en una entrevista que le hice a Octavio Rojas, que de hecho está igual en el canal de Machine Films y que de hecho se pasó en el Spartan Fest,
Y es de que muchas veces este tipo de elementos te permiten ganar esa experiencia que a lo mejor te piden en otras áreas, que te dicen en un trabajo, ay, mira, pues en cuestión de video no tengo, profesionalmente no tengo experiencia, pero de forma amateur he hecho este proyecto, he tenido que trabajar estas tomas y conozco lo que son los encuadres, por ejemplo, que la holandesa, que medium shot, que es un encuadre que respeta una Z visual de lectura. Entonces, este tipo de experiencias que uno tiene, y sobre todo para los más jóvenes, les dan una experiencia que a futuro les va a servir muchísimo. Entonces, sí, yo los invitaría encarecidamente que lo exploren. No solo en Halo, en todos los juegos. Todos los juegos son diferentes, todos los juegos te dan herramientas diferentes y es lindo encontrar el chiste para hacer una machinima a cada uno. Desde, por ejemplo, como lo mencioné, con Borja Pavón, de que él se sacó 2 capítulos de una serie que se llama Vida en Animal Crossing. Lo hizo en Animal Crossing, un juego que nadie pensaría que se puede hacer machinimas. Cualquier juego sirve y exploren todo lo que puedan hacer en este medio que es la machinima. Pues por mi parte sería principalmente también de que no siempre y cuando, pero si tienes esa no necesidad, si quieres tú transmitir algo, si quieres contar cómo te sientes hasta cierto punto, si quieres incursionar en este medio, yo diría que lo hagas, porque creo que es algo hasta cierto punto fácil, no requiere de mucho, o sea, bien puedes, o sea, no tener los medios, o sea, para comprar, por ejemplo, una capturadora, que es lo más básico. El Xbox ya te da hasta cierto punto un medio, que es el DVR, que si bien es un poco tedioso, pues te permite hacerlo de una manera sencilla hasta cierto punto, pero no te quedes con esa espinita, la verdad. Inténtalo, si le vas encontrando amor, hazlo. Si quieres contar algo, no te quedes con las ganas tampoco, y probablemente si le encuentras ya el amor en algunos años, o pues bueno, tienes más tiempo, más recursos, incluso es ese mismo sentimiento que tú tenías cuando hiciste esa primera machinima, hasta cierto punto puedes plasmarla de una mejor manera, una manera que en verdad te satisfaga todavía más a ti y te vuelva a hacer como que recordar tus primeros pasos. Quizá algo no le he dicho a un nuevo, pero que sí se lo diría, es un muy bonito mundo de oportunidades en muchos sentidos. No solamente hablo de encontrar un posible hobby o de encontrar un talento al que podrías pulir y volverlo una habilidad para hacer un trabajo a futuro. Es un lugar donde puedes obtener amistades, conocidos, puedes conocer a gente que no esperarías que conocerías. Y aquí la gente, al menos en este medio, no es mala o agresiva con los nuevos. Hay otros que sí son algo crueles con la gente nueva. Y este lugar vale la pena darle una oportunidad. Si tienes ganas de hacer algo, si tienes ganas de intentar hacer una machinima, hazlo. Quizá puede ser que tu primer proyecto no sea algo de lo que digas, estoy muy orgulloso en un par de años. Quizás sí, podría ser que me equivoque, pero no le tengas miedo. Tanto el miedo como el que no pregunta son pendejos. Porque tenerle miedo a hacer las cosas lo único que hace es que nunca las hagas. Sí, intentamos siempre que sea de, hey, ¿cómo hiciste vos? Hey, ¿qué dice? ¿Te puedo hacer una entrevista? Sí, puedo decirme la hora, el día y estoy. También el tema de voces, revisar guiones, intentamos de hacer un ratito para todo el mundo. Es muy bonito de parte de ustedes, en especial de usted, que ellos han dicho incluso que usted ya ha sido como que algo desde, bueno, que empezó la machinima aquí en español, por así decirlo, que puso algo así como un ladrillo en esa parte. Sí, de pilar, la palabra de un pilar de la comunidad. Sí. Entonces, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Fue un gusto para mí. Pues aquí igual, muy agradecido sinceramente de esta pequeña entrevista, la verdad. Las machinimas son chidas y ya.
Bueno, ya en serio, el mundo de las machinimas es una gran alternativa a la animación convencional, teniendo gran revuelo en el cine y siendo la infancia, adolescencia y la adultez de muchos de nosotros. Así que no te abrumes por no poder dibujar o animar de la forma en que grandes estudios lo hacen, y mejor agarra ese juego favorito que tanto aprecias, explora sus opciones y te aseguro que si tu guión es lo suficientemente bueno, tu serie podría quedar en la mente y en el corazón de alguien. Espero les haya gustado este video. Voy a subir varios videos de diferentes temas quitando el terror, para que no nos estanquemos solo en este tópico. Vayan a apoyar al editor que me hizo el favor de por fin sacar este proyecto que estuvo en pausa, debido a que tenía un gran miedo de cómo podría salir. Así que sin nada más que decir... y también vayan a apoyar a los machinimadores que fueron entrevistados. Son grandes tipos y les aseguro que si tienen alguna duda sobre la machinima, ellos pueden apoyarles. Yo fui Angars. Nos veremos en una próxima edición. Arroz.